El arte de preocuparse menos. Una hoja flotaba en la cima de una montaña, donde las nubes parecían murmurar secretos al viento. Ahí vivía un joven monje llamado Riku. A diferencia de sus hermanos en el templo, Riku tenía una mente inquieta. Su corazón latía con fuerza cada vez que algo se salía de lo previsto. Si el cielo se nublaba, se inquietaba por la lluvia. Si no llovía, se preocupaba por la sequía. Si un cuenco se rompía, ya temía que todo el templo se derrumbara. Un día, le preguntó a su anciano guía, el maestro Sgen, mientras barrían hojas caídas bajo un cerezo: «Maestro, ¿cómo puedo vivir en paz si todo puede salir mal en cualquier momento?». El maestro, en silencio, observó una hoja que caía lentamente hacia el suelo. Su movimiento era suave, sin resistencia, como si no llevara el peso de ningún pensamiento. «Observa esa hoja», dijo con voz tranquila. «No lucha contra el viento, no se aferra al árbol, solo cae y en su caída hay más paz que en todos tus pensamientos juntos». Riku frunció el ceño, esa respuesta no le parecía suficiente. Sentía que debía hacer algo para manejar lo que lo perturbaba. No comprendía cómo dejar de preocuparse sin volverse irresponsable. El maestro, percibiendo su inquietud, añadió: «Si te parece simple, es porque lo es, pero eso no implica que sea fácil. La hoja no se preocupa por caer porque sabe que el suelo también es parte del camino». Riku permaneció en silencio, observando cómo otras hojas caían una tras otra sin prisa. Esa noche, no pudo dormir. Las palabras del maestro resonaban en su mente como el eco de una campana distante: el suelo también es parte del camino. Sin embargo, se preguntaba: ¿y si el suelo dolía? ¿Y si caer no era tan suave como parecía? Al amanecer, se acercó al maestro, quien meditaba junto al estanque. «Maestro», dijo en voz baja, «¿y si al caer nos rompemos? ¿Y si no es tan sencillo como dejarse llevar?». Sgen abrió los ojos con una sonrisa que no era burla, sino de profunda compasión. «¿Y si caer duele?», contestó. «La preocupación intenta aferrar todas las hojas al árbol, aunque ya estén preparadas para liberarse». El joven quedó atónito. «¿Entonces, no debo hacer nada?», inquirió Riku con confusión. «Solo dejar que todo ocurra sin pensar ni actuar». El maestro movió la cabeza lentamente. «Actuar, sí, pensar, también, pero sin llevar la carga de lo que no ha sucedido. La preocupación es una ilusión, te hace pensar que al reflexionar mucho evitarás el dolor. Pero a veces, preocuparse es sufrir por segunda vez antes de tiempo». En ese momento, una rana saltó al estanque, generando ondas suaves que se expandieron en el agua. El maestro observó las ondas y dijo: «La mente ansiosa es como el estanque agitado. No puedes ver el fondo hasta que dejas de moverte». Riku suspiró. Tal vez la hoja no era débil. Quizás sabía que el viento no era su enemigo. Con el transcurso de los días, Riku comenzó a observar sus pensamientos como quien observa el cielo: nubes que van y vienen, algunas oscuras, otras ligeras. Cuando la ansiedad lo visitaba, no la enfrentaba como antes, simplemente la saludaba en silencio, como si fuera una vieja amiga que ya no tenía tanto control sobre él. Una tarde, mientras recolectaba leña en el bosque, se topó con una anciana campesina que caminaba sola por un sendero angosto. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran pausados, pero su rostro irradiaba serenidad. «¿No le teme a perderse en el bosque, abuela?», le preguntó Riku, al notar que la niebla comenzaba a descender. La mujer emitió una risa suave, similar al crujir de las ramas secas. «¿Perderme? He estado perdida muchas veces, joven, y siempre que me pierdo hallo algo nuevo». Riku sonrió al darse cuenta de que esa mujer no vivía sin miedo, sino sin preocuparse de antemano. «Entonces, ¿no se angustia por lo que podría salir mal?». «Claro que no», respondió ella. «Eso sería vivir dos veces el mismo susto. Una vez cuando no ha ocurrido y otra si sucede. A pasar. Prefiero conservar mi energía para cuando realmente la necesite». Esa respuesta tan sencilla y clara lo acompañó en su regreso al templo con la leña. Quizás pensó que el arte de preocuparse menos no era vivir sin miedo, sino no alimentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió su mente mucho más ligera. Al llegar al templo, Riku se detuvo ante el cerezo, el mismo árbol debajo del cual su maestro le había hablado de la hoja. Esta vez no había viento.
Las hojas estaban quietas como si estuvieran escuchando. Se sentó en silencio y cerró los ojos. No trató de controlar su respiración ni sus pensamientos, simplemente los permitió estar, como se deja que el agua fluya por un arroyo sin forzar su camino. Entonces, una imagen apareció en su mente, él, de joven, corriendo por el patio con una piedra en la mano tratando de atrapar la sombra de una mariposa. Se recordó frustrado, cansado, persiguiendo algo que no podía agarrar. Así ha sido mi preocupación, pensó. Intentar atrapar sombras con las manos. Cuando abrió los ojos, Esgen estaba a su lado. Había llegado sin ruido, como siempre. ¿Has visto algo?, preguntó el maestro sin necesidad de más preguntas. Riku asintió. Me di cuenta de que preocuparse es querer resolver lo que aún no ha sucedido. Es vivir en una ilusión constante. Esgen puso una mano en su hombro. Exacto. Y cada vez que regresas a la hora, liberas ese peso. La vida no te exige controlar cada detalle, solo te pide estar presente. El joven respiró hondo. En ese momento no había problemas, ni decisiones urgentes, ni miedos. Solo el árbol, el aire y él mismo completamente presente. Y por dentro algo empezó a florecer. En los días siguientes, Riku comenzó a practicar el desapego de sus pensamientos como quien suelta una cometa al viento. Cuando aparecía una preocupación, no la seguía. La observaba, la nombraba en silencio, miedo, duda, ¿qué pasará?, y la dejaba ir como una nube sin importancia. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, observó a un novicio más joven que lloraba en silencio. Se llamaba Aki y estaba en su primer mes en el templo. ¿Qué sucede?, preguntó con amabilidad. Tengo miedo de fallar, murmuró el niño. De no ser apto para esto, de que el maestro me reprenda, de que me envíen de regreso a casa. Riku lo miró con empatía. Se vio reflejado en él, en su ansiedad, en su lucha interna. Se agachó y recogió una hoja del suelo. ¿Ves esta hoja? ¿Crees que le preocupa si el viento la lleva al norte o al sur? Aquí negó con la cabeza. Curioso. Ella simplemente se deja llevar, continuó Riku. No porque no le importe, sino porque confía en que el suelo la sostendrá. Y tú también caerás a veces aquí, pero incluso el suelo te enseñará. El niño lo miró sintiéndose más tranquilo. Entonces, ¿está bien sentir miedo? Riku sonrió. Sí. Lo que no necesitas es cargarlo durante todo el camino. Mientras el sol se elevaba tras las montañas, Riku comprendió que enseñar a otro también era una forma de sanar a uno mismo. Esa noche, en el silencio que solo conocen las montañas, Riku se sentó junto al estanque. La luna se reflejaba en el agua como un ojo que observaba todo sin juzgar, sin apuro. El joven monje ya no necesitaba respuestas inmediatas. Comenzaba a darse cuenta de que la paz no llegaba al resolver cada problema, sino al modificar su relación con ellos. El maestro Esgen se unió a él en silencio. Ambos contemplaron las ondas del agua y el maestro dijo: muchos creen que la preocupación es una forma de amor, que si no se preocupan, no les importa. Riku asintió. Él también lo había sentido, que no preocuparse era una forma de desprecio, de negligencia. Pero el amor verdadero, continuó Esgen, no requiere ansiedad para cuidar. La atención sin tensión es más sabia. Estar presente es más útil que estar afligido. Riku miró al maestro con nuevos ojos. En su rostro no había lucha ni rigidez. Era como una roca que ha aprendido a ser parte del río. Entonces, se puede vivir sin la necesidad de inquietarse y seguir amando con profundidad. Aún más, dijo Esgen, solo cuando dejas de lado la preocupación, puedes amar con libertad. La noche se volvió más oscura. El viento acariciaba suavemente las ramas y Riku sintió por primera vez que su corazón no debía aferrarse a nada para hallar la paz. No era necesario controlar, solo confiar. Pasaron los meses y Riku ya no era el mismo joven ansioso. Caminaba con tranquilidad, trabajaba con dedicación y escuchaba con un corazón abierto. Había aprendido a vivir sin anticipar el dolor, sin crear tormentas que aún no se habían presentado. Un día, un visitante del valle llegó al templo en busca de consejo. Era un hombre de negocios fatigado por la vida, cargando consigo una lista interminable de ¿y si mi empresa fracasa?
¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? Le dijo a Riku mientras se servía en el jardín. Riku lo miró con comprensión y le ofreció una hoja seca que había caído del cerezo como símbolo. Mira a esta hoja. ¿Puedes decirme cuánto tiempo estuvo en el árbol antes de caer? El hombre la observó confundido. No, no lo sé. Y, sin embargo, cayó en el momento adecuado, dijo Riku. Ni antes ni después. ¿Y si tuvieras fe en que muchas cosas, incluso aquellas que no puedes controlar, caerán también en su momento? El visitante guardó silencio, tocado por sus palabras. Quizás nunca le habían dicho que estaba bien no saber, que estaba bien soltar. Preocuparse es como regar una flor con miedo, añadió Riku. El agua no llega clara, llega turbia, y la flor no florece con ansiedad, sino con presencia. En ese momento, el visitante observó las hojas bailando en el viento y por un instante comprendió. Al final del otoño, el cerezo del templo había perdido casi todas sus hojas. Riku se sentó bajo sus ramas despojadas, ahora sin tristeza. Entendía que la caída no era el final, sino parte del ciclo. Cerró los ojos y sintió el viento en su rostro, no como una amenaza, sino como un mensaje. Todo llega, todo pasa, todo tiene su instante. Recordó cómo había llegado al templo, temeroso del porvenir, atrapado por pensamientos que lo arrastraban como corrientes ocultas. Ahora ese río interno era más tranquilo, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había dejado de intentar controlarlo. El maestro Sgen se acercó una vez más y le dijo, «Has aprendido a preocuparte menos. No se trata de escapar del dolor ni de ignorar la realidad. Se trata de confiar, de vivir con ligereza, como la hoja que se rinde al viento sin dejar de ser hoja». Riku se inclinó ante su maestro, profundamente agradecido. Sabía que seguirían apareciendo retos, pérdidas y dudas, pero ya no cargaría con el peso de lo que aún no existía, porque había comprendido que la verdadera libertad no era la ausencia de problemas, sino la ausencia de ataduras. Y así, como la última hoja que cae sin temor, Riku se levantó y continuó su camino. Rama. Fin.